Estamos terminando este mes de agosto hablando de la vocación. ¿Cómo le fue con su vocación? Si pudo servir, predicar, animar a otros, mandar un audio, mandar un mensaje, de pronto un versículo. ¿Cuántos lo hicieron? Compartieron el mensaje del Señor, el Evangelio con otros. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con su vocación? Todos somos llamados a compartir, ¿o no? Pero a veces nos olvidamos y lo que compartimos, ay, este gobierno está mal, está re mal. Y a veces caemos en esas circunstancias de las pruebas, ¿no? Por más pandemia, el Señor es el mismo, no ha cambiado. Y el Señor te llama y me llama a cumplir nuestro llamado. Hay personas quienes debemos compartir con ellos, hablarles del Señor, orar por ellos, mandarle un audio y todo lo que Dios puede colocar en su corazón. Vamos a terminar esta serie de la vocación en Ezequiel capítulo 37. Iba a predicar mi esposa, pero por ya la razón comentada no pudo, entonces voy a colaborar hoy. Ezequiel 37, 1 al 14. Usted que está en su lugar, por favor, también tome ese tiempo. Espero que usted no se afane y diga, ay, ¿qué va a pasar? El arroz se va a quemar. No, por favor, concéntrese y usted ahí dedique ese tiempo, apague pronto, póngalo bajito, como dicen las esposas, ¿no? Fuego lento. Y espere que el almuerzo llegará. No solo de sancocho o de buen asado vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? ¿Lo cree? Entonces no se olvide de su vocación. Usted es un canal de bendición, usted es un instrumento de Dios. Usted y yo somos la boca de Dios, los oídos, las manos, los pies del Señor. Amén. No solo ser bendecido, hay que bendecir ¿a quién? A los demás. ¿Sí lo quiere hacer? ¿Se animó? ¿Cuántos queremos hacerlo? Amén. Ame su vocación. ¿Cómo hemos cantado, no? Ya no soy ¿qué? Esclavo, soy un ¿qué? Pero no habla del Padre. Entonces, si usted es un hijo que callado, no. El tapabocas sí para no contaminarnos, pero uno tiene que hablar, testificar por las redes, hablar al compañero de trabajo. O si usted le impide hablar a otros, ore por él, por ella. Y creemos que Dios va a obrar en su vida. ¿Cuántos lo creen así? Bien, ya tiene la palabra, está sentado cómodo, dispuesto a ella. Decía el pastor Jesús, tome su agenda para escribir lo que Dios le habla. Pero vamos a orar, porque hay que ir con reverencia para que el cielo nos hable. El cielo quiere hablar a la tierra, sino que a veces la tierra quiere que más le hablen del almuerzo que de la palabra de Dios. Entonces usted está aquí, le felicito. Incline su rostro. Padre, gracias esta mañana, gracias por cada uno de tus hijos. Oramos para que seas tú hablándonos, Señor. Tú tienes una palabra, como has bendecido a mi esposa y a mí. A través de esta palabra, Señor, bendice a tu iglesia, a los que están conectados, a los amigos que se conectan y nos ven y quieren escuchar, y tú los has guiado por medio de tu Espíritu. A los que estamos aquí en tu casa, Dios, toca nuestras vidas y háblanos a través de tu palabra. Te lo pedimos esta mañana en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Y dice la palabra así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derecho. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, dice el profeta, por cierto, que dice que eran ¿qué? Huesos secos, Dios mío. Huesos, por cierto, dice secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, soberano Dios, tú lo sabes. Versículo 4, me dijo entonces: profetiza sobre esos huesos y diles así. ¿Cuál era el mensaje? Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, el soberano, a estos huesos. ¿Qué le decía Dios? He aquí, yo
hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Yo haré entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes. ¿Y qué más? Y haré subir sobre ustedes carne. Y os cubriré de piel. Y pondré en ustedes, ¿qué? Mi espíritu, y vivirán y sabrán que yo soy Jehová. Y sabrán que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé, dice Ezequiel, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí, ¿qué más hubo? Un temblor, dice, y los huesos, ¿qué pasó? Se juntaron cada uno hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos que los huesos secos ahora se unen, pero en ellos había tendones, había carne, había piel, pero no había que espíritu. Versículo 9. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre ellos, sobre estos muertos. ¿Y qué va a pasar? Sí, vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies. ¿Qué dice? Un ejército grande en extremo, de huesos secos a un ejército. Aleluya. Pero usted no se alegra, no, el drama de este pasaje no lo alegra. Usted se quedó con los huesos secos, pero dice ahora es que un gran ¿qué? Un gran ejército, ¿no? Como el ejército colombiano victorioso. Era un que se levantaron y eran un gran ejército. ¿Y usted se anima por eso? ¿Quiere ser un gran ejército? Huesos secos. Dele ese aplauso al Señor, sí. Era un ejército, estuvieron de pie, ¿no? Un gran ejército. Versículo 11, me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahí está, le mostró la interpretación de la visión del valle de los huesos secos. Los huesos secos, ¿quiénes eran? El pueblo de Israel. ¿En dónde? En la cautividad. Habían pasado ya 70 años. He aquí, ellos dicen, ¿qué decían los de la cautividad? ¿Qué decían? Ellos mismos hablaban: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Dice en la Nueva Versión Internacional: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza y somos del todo destruidos, estamos perdidos, dicen ellos. Qué lenguaje tan terrible. El 12, por tanto, profetiza, le dice el Señor, y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Versículo 13: y sabrán que yo soy Jehová. Nuevamente, y sabrán que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro, yo saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Versículo 14: y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y os haré reposar sobre vuestra tierra, le daré reposo. Y sabrán, otra vez, y sabrán que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Nos gozamos por tener un Dios como el que tenía Ezequiel. Parece que no, Padre. Nos gozamos por tener un Dios como el que tenía Ezequiel. Dile: Señor, yo quiero dejar la sequedad y ser un ejército y tener vida, tener la unción tuya. ¿Cuántos quieren decirle a Dios? Y dice el versículo 14: y sabrán que yo Jehová hablé, y que más, y lo hice. El Señor cumple sus promesas. El título del mensaje: Dios cumple sus promesas.
terminando el tema de la vocación, quiero alimentar en usted y en mí, en medio de la crisis que vivimos todavía a causa de la pandemia, crisis espiritual, crisis moral, crisis política, familiar, un ámbito de crisis en las cuales usted y yo andamos todavía en medio de ello, pero alimentar con esta vocación profética que en medio de las crisis, cuando Dios quiere glorificarse, en medio del lenguaje de la desesperanza, Dios quiere ser la esperanza nuestra. Por eso encontramos nosotros a Ezequiel cumpliendo su vocación profética. El versículo 1, la introducción dice que Dios lo tomó de la mano, Dios lo llevó de la mano, y dice que el versículo 1 que el Espíritu de Jehová, el Espíritu lo colocó donde, en medio de un valle de huesos, le abrió los ojos, le mostró entonces que aun cuando para el hombre sea imposible su situación, hay un Dios precioso que quiere mostrar su gloria y cambiar y transformar la desesperanza en esperanza, el llanto en gozo. Es Dios quien quiere darte a ti la esperanza, que el que dice en su palabra que te va a bendecir, cumplirá sus promesas. ¿Sí lo crees? Por eso es importante, como el profeta Ezequiel, creerle a Dios. Es importante que nosotros confiemos en Dios. Es importante que nosotros podamos conocer, como él dice, y sabrán, me conocerán. Conocer al único Dios verdadero, soberano en varias oportunidades, Jehová el Señor, el soberano, el que vive y que aún las crisis no lo han cambiado. Dios sigue siendo ¿qué? El mismo. Así como Ezequiel, entonces en su vocación profética le dice al pueblo: volverán, su lenguaje cambiará, ustedes volverán a su tierra. La iglesia también, el ministerio Vida Nueva, no debemos perder nuestra vocación. Tenemos que seguir firmes en nuestro llamado para cumplir nuestra vocación profética en medio de la crisis y llevar un lenguaje de esperanza al mundo que no tiene esperanza. Testificar del único Dios verdadero, para que ellos también conozcan, sepan que hay un Dios, que para Él no hay nada imposible. Todo es ¿qué? Posible. Por lo tanto, para que el Señor cumpla esas promesas en nosotros y para que usted y yo seamos instrumentos como Ezequiel, canales de bendición a un mundo en medio de la desesperanza, tenemos que experimentar tres cosas que Dios nos concede en su gracia. El primero, lo que Dios nos da en primer lugar, es su amor incondicional. Aquel que quiere conocer al único Dios verdadero, aquel que quiere experimentar que lo que Dios dice lo cumple, debe primero tener esa experiencia del amor incondicional de nuestro Dios. Miren los versículos iniciales. ¿Dónde lo colocó Dios a Ezequiel? ¿En qué circunstancia? ¿En qué valle? En el valle de la bendición, como Josafat en el valle de Beraca, valle de la bendición, donde fueron derrotados sus enemigos y ellos recibieron bendición. No. ¿En qué valle? A veces hay valle de la bendición. Dios te coloca y te bendice, pero a veces hay valle de ¿qué? De los huesos ¿qué? ¿Y qué son? ¿Qué significa el valle de los huesos secos? El desánimo. ¿Cuántos de los que estamos aquí, los que están en su casita, en medio de la pandemia se han desanimado? Levanten la mano los que se han desanimado. Yo sí, de pronto usted no, pero yo sí. Entendemos que en medio de la pandemia, en medio de la prueba, aún en medio de las circunstancias adversas, usted tiene una crisis. La pandemia nos llevó a una crisis de fe. ¿Está Dios con nosotros o no está Dios? Aún en medio de ese valle de sombra y de muerte, familiares que han fallecido, se fueron, partieron, ¿verdad? Estábamos saludando a un joven que los padres fueron a causa del COVID a la clínica. La mamá estuvo más grave, pero el que partió con el Señor fue el papá. Y él está viniendo al Señor, a la casa del Señor. Está entendiendo que en cualquier momento uno esté en el valle de la bendición o el valle de los huesos secos. Lo cierto es que nuestra vida tiene un valor grande y solo Dios puede darnos a nosotros la seguridad. Solo Él puede estar, o en Él podemos estar ¿qué? Seguros.
Por eso es importante ver que en medio de ese valle donde él pasa y ve huesos secos, y en gran manera una multitud de huesos secos, ¿cuál es la pregunta que le hace Dios al profeta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué le dice? Ya no hay esperanza con ese pueblo. Me colmó, Julio, me colmó. Me colmó con sus quejas, me colmó con todo lo que él hace. ¿Sí le ha pasado? Los padres a veces dicen, ya me colmó la paciencia, no tengo más paciencia, me sacó la piedra. ¿Sí le ha pasado? Y entonces el papá quiere que castigar y dice, es mejor que lo castiguen. La sociedad dice, aquel que nos hizo tal cosa, métanlo a la cárcel, que muera también. Porque no hay ¿qué? Amor. Porque hay ausencia de ¿qué? De amor. Los huesos secos representan a un pueblo que tristemente se olvidó del amor de ¿quién? De Dios, que rechazó el amor de Dios. Un pueblo que fue a la cautividad porque para él más importante era Baal, sus dioses cananeos, que aparentemente lo prosperaba. Para él más importante eran otros dioses que el Dios verdadero que los rescató de Egipto, el Dios que les dio una tierra prometida. Y a veces caemos nosotros también en esa circunstancia. Consideramos que lo temporal es más importante que lo eterno y nos olvidamos del Dios vivo y nos afanamos por el progreso, por buscar lo material y buscar lo otro, y nos olvidamos que el cielo, lo que único que quiere el cielo es que usted y yo lo escuchemos cada día. Por eso aquí los huesos secos representaban un pueblo que se olvidó de Dios a causa de la idolatría, un pueblo que le dio la espalda a Dios, un pueblo que decía que era Israel, pero en la práctica no estaba honrando ¿a quién? A Dios, no estaba amando a Dios. Podemos estar aquí alabándole a Dios, pero la pregunta que nos hacemos también para hoy a la iglesia es: ¿de verdad amamos a Dios? ¿Usted cada día busca a Dios porque le ama o busca a Dios porque quiere que Dios lo bendiga? De pronto usted busca a Dios porque quiere que Dios haga un milagro en su salud, o porque usted se deleita en el amor de Dios, y ninguna enfermedad, ningún problema lo apartará del amor de Dios. No sé cuál sea su decisión, pero lo cierto es que a veces Dios lo que quiere que nosotros evaluemos es nuestros corazones. ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla ¿qué? ¿Y cuál era el lenguaje de este pueblo? ¿Amaba a Dios? No. Este pueblo estaba desanimado y se quejaba contra Dios. Otra vez la pandemia, me echaron del trabajo y mire, este dinero no alcanza. Y Dios, pero te da 10,000 pesitos, pero no alcanza. Yo quiero 100,000 pesos. Pero Dios te lo da. El corazón nuestro es ingrato con Dios. No valora que hay un Dios, que la vida es lo más que importante. ¿Cuántos valoramos la vida? Y estamos aquí porque Dios nos ayudó, ¿verdad? Pasamos de pronto por ese momento de valle de sombra, de muerte del COVID, pero Dios nos tiene aquí. Y si Dios te ha dado la vida, no es para que solamente tú le pidas que te bendiga. Bendígame Dios, bendíceme para ser de bendición. Y Dios dice: pero tú eres como muy interesado, Julio, ¿no? Quieres que te bendiga y te bendiga. ¿Y cuándo tú vas a dejar que yo te use para ser canal de y bendigas a otros? Tenemos que ser de bendición. ¿Cuántos lo creen así? Amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. El pueblo se olvidó, y mire su lenguaje, el versículo 11, porque la primera parte se interpreta con la segunda. El versículo 11 no es difícil interpretar el valle de huesos secos. El versículo 11 lo dice, lo aclara. ¿A quién pertenecía esa visión de los huesos secos? ¿Al pueblo? Pero también puede representar a la iglesia de hoy, ¿no? La iglesia que se olvida de Dios, que sus huesos están que: pastor, estoy gordito como usted. No, yo no estoy hablando de lo físico. Estoy hablando de ¿qué? De lo
de lo espiritual. De pronto usted solamente recibe el agua, recibe de la fuente el domingo y se goza alabando a Dios, pero el lunes ya no oró, el martes ya menos, el miércoles, el jueves, el viernes, y el sábado está desde ¿cuándo hay culto? ¿Cuándo hay culto? Mañana a las 11 y vuelve. Y usted, no, todos los días hay una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Y cuántos creemos que Dios quiere llenarte cada día? Entonces no es solo de un día, es importante la búsqueda de nuestro Dios. Y el 11 dice, ¿qué dice el versículo 11? ¿Cuál era el lenguaje de ellos? ¿Qué decían? Somos como huesos que... Ellos que decían, nosotros somos huesos, se han secado nuestros huesos, se han secado. Segunda expresión, ¿qué decías? Hemos perdido ¿qué? La esperanza. Y tercera expresión, ¿qué decían? Somos destruidos. En otras palabras, estamos en la olla. ¿Cuántos se han sentido así? No, dice. La situación a veces nos lleva a ese desánimo, a esa murmuración, y el corazón nos traiciona. Y a veces uno sale y entonces usted sale y entonces con el corazón está afectado y herido y está molesto con todo. Y el esposo, la esposa, los hijos, el gato, el perro reciben todo lo que nosotros que sacamos de nuestros. ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Cuántos queremos dejar el valle de los huesos secos? Gracias. ¿Cuántos queremos salir del valle de los huesos secos? ¿Cuántos queremos dejar la sequedad espiritual y anhelar un avivamiento de parte de Dios? ¿Cuántos queremos que cada día tu vida y mi vida anhele la fuente de agua viva, anhele beber de esa agua viva? Tenemos entonces que esforzarnos y entender que Dios es el único que puede darnos vida. Mire, la pregunta es de vida, la pregunta no es de dinero, la pregunta no es de posición, la pregunta es: ¿tendrán vida? ¿Vivirán? Y lo que Dios quiere darte vida, pero el mundo nos ha engañado que la vida es dinero, la vida es deleite, la vida es placer. No, la vida se llama Jesucristo, porque Él es el que nos llena de verdad de su amor. Solo el amor de Dios a través de Cristo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y repartió casas y carros a todos los creyentes. A veces predicamos eso, ¿no? Y claro, los creyentes dicen, ¿dónde están predicando eso? Porque yo quiero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Lo que más quiere Dios es que usted y yo nos parezcamos ¿a quién? A Cristo. Que el lenguaje no sea, en la casa es cristiano, y en el templo es cristiano, y en la casa es ¿qué? Cristino. No, a Cristo debemos reflejar donde estemos. ¿Cuántos lo creen así? Donde vayamos, amén. Es la imagen de Él en nosotros. Es Cristo quien quiere mostrar que en usted y en mí hay que amor. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Que ha dado a su Hijo. ¿Qué le das a Dios? Ay, pastor, es que disculpe, ya le di estas 2 horas. No, esta hora y media porque el lunes estoy muy ocupado, el martes muy ocupado. No, tienes que darle a Dios ¿qué? Lo mejor. ¿Cuántos lo creen así? Dale tu vida, dale tus dones, dale tu tiempo. Déjate usar y que Dios pueda usarte para que su amor bendiga tu casa. Y esta familia no cambia, estamos en la olla. No diga eso. Su familia es una familia que bendecida. Usted levante un lenguaje diferente y diga: mi familia vivirá. Sí, aunque ellos están en problemas, pero Dios los levantará. Aunque estamos pasando por el valle de sombra y de muerte, pero Jehová es mi pastor. Él nos fortalecerá, Él nos acompañará, Él nos ayudará. ¿Cuántos creen ese amor de Dios? Que el amor de Dios se da en Cristo para que Él te bendiga, pero con su presencia. Lo demás viene por añadidura. Si tú anhelas a Cristo y cada día anhelas ser como Cristo, su carácter de Cristo, llenarte como Él, lo demás es añadidura. Si tienes dinero, amén. Si no lo tienes, amén. Nadie te quita la vida que se llama Jesucristo, pero Jesús también cumplirá sus promesas y te dará lo que tú necesitas y te sorprenderá, te bendecirá,
bendecirá abundantemente. Pero tienes que anhelar que tu prioridad sea Cristo, la vida, el amor de Cristo, para que te deje también, o te dejes usar mostrando amor a los demás. Que dice, siendo aún pecadores. No. Pero yo amo a mi esposa, pero usted no la conoce. Yo amo a mi esposo, pero usted no sabe cómo es él. Y mire mis hijos como... No, el amor no es interesado. El amor no es porque los demás te van a dar. No, el amor de Dios es incondicional. Dígalo, Cristo decidió amarte a ti, amarte a mí, a Julio, que es terrible, sí, a usted, que también es súper terrible. No, mentira. A usted también. El Señor decidió amar, por eso se entregó en la cruz, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué nos ama a los pecadores? Dice, porque de tal manera amó Dios que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga que... Y Romanos 5:8, terminamos ahí con ese versículo. ¿Cuántos lo saben? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor. Diga, Dios muestra su amor para conmigo, en que siendo aún que Cristo murió por quién. ¿Cuántos damos aplausos al que murió por nosotros? Solo Él te puede dar vida. Es que usted no sabe, pastor, lo que es la vida. Y esta vida es la que yo me merezco. Ay, eres hueso seco. Porque la vida solo es completa cuando tenemos a quién. Amigo o amigos que están aquí, solo Cristo puede completar en ti lo que te falta. Solo Jesús puede saciarte. Lo demás es temporal. Yo no he visto personas que en su ataúd dice, por favor me trae mi casa que está por favor me trae el apartamento, por favor el carro me lo pone en el ataúd, por favor me trae la tarjeta del banco tal. Yo no he escuchado a ninguno decir así. Desnudo llegamos y desnudo ¿qué? Si Dios te bendice, disfrútalo, pero nunca te olvides de quién te bendice. Nunca te olvides de quién ¿qué? Más hermoso es su amor. Amén. Déjate abrazar en esta mañana. Algunos están pensando en su futuro. Dios dice, yo tengo uno mejor para ti. Con mi amor yo te voy a dar lo mejor. Vas a ver cómo te voy a consentir. ¿Cuánto creemos que Dios nos consiente? ¿Verdad? Amén. Dios te bendice porque te ama. Lo segundo que encontramos no solamente es el amor incondicional, sino el poder de su palabra. El poder de su palabra. Versículo 4. Cuando vemos en el versículo 4, le dice, me dijo entonces, ahora ¿qué le dice? Profetiza, la fuerza está en la palabra. ¿A quién debe profetizar? ¿A los huesos? Como raro, ¿no? A veces Dios hace cosas que uno no le entiende, pero es por fe. El profeta tenía que tener fe. Cuando tú experimentas el amor de Dios, se despierta la fe. ¿A cuánto se ha despertado la fe? No, que vas a empezar ese negocio. No, allá no te va a ir bien. Mira, ¿cuántos han fracasado? No, que vas a empezar esa carrera. No, eso no te va a ayudar. Pero ¿cuántos creemos que por la fe Dios abre puertas? Por eso el profeta solo creyó en la palabra. ¿Y la palabra cuál es? Profetiza los huesos secos. Profetiza y dice, aquí Dios me va a bendecir. Dios me colocó en mi corazón este negocio y Dios me va a ayudar. Dios colocó este lugar para predicar y Dios me va a ayudar. Dios me colocó en este lugar y yo soy un instrumento de Él y yo voy a hacer lo que Dios me manda. Versículo 7. ¿Qué hizo el profeta cuando Dios le dio la palabra? ¿Cuál era la palabra de profetizar a los huesos secos? ¿Cuál era esa palabra? Yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Dios le dice, mi espíritu traerá vida, vivirán. La vida que Dios quiere darte es una vida que abundante, una vida nueva, una vida abundante y una vida eterna. Es la mejor. ¿Cuántos han disfrutado de la vida con Cristo? ¿Cuántos han disfrutado de la vida abundante en el Señor? No dice porque no tengo plática, pero va a venir. Tienes que disfrutar de tu Señor. Tienes que enamorarte de Cristo. Tienes que apasionarte por Cristo, Esteban, aleluya. Y de todos nosotros también. ¿Cuántos creen que sí? Tu pasión debe ser Cristo. No el afán, no la ansiedad, no los problemas. Levanta tus ojos y mira a Cristo, que Él te llenará. Oh, Rama, Han, Darabajai. Él te saciará.
Iglesia, tú has estado confiando en hombres, pero los hombres no te van a dar lo que Dios que te quiere dar. Has estado confiando en sistemas. Vivimos en sistemas, pero no te van a dar lo que Dios que te va a dar. Tienes que aprender a confiar en la palabra de ¿quién? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Y mira, profetiza. El versículo 7, ¿qué hizo el profeta? ¿Qué hizo Ezequiel? Obedeció la palabra. Y aun cuando de pronto alguien, pero no había quizás alguien, pero está loco, ¿cómo le va a profetizar los huesos secos? Para Dios no hay nada que... Si tú hablas, dice, mi hijo va a ser bendecido, mi familia va a ser bendecida. Dios tiene un camino nuevo para los medios. Dios va a bendecir a Colombia. Dios va a bendecir su iglesia. Dios va a hacer tal cosa. Si cambias tu lenguaje al lenguaje de la fe, Dios obrará. Cuando tú lanzas la palabra, cuando tú dejas ese lenguaje negativo, ese lenguaje, no tenemos esperanza, ese lenguaje, estamos como huesos secos, ya perecemos, no. Y tú dile, nadie va a quitarme a mí el lenguaje de la fe, porque creo todavía en el Dios que hace ¿qué? Milagros, amén. Y él obedeció a la palabra, y entonces no solo él obedeció y profetizó, sino que ahora miró. ¿Qué es lo que vio él? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que vio? Que la palabra que tú primero la recibes, segundo la confiesas, la palabra actúa. Y entonces, ¿qué miró él? ¿Qué es lo que vio? Algo sorprendente. Y se sorprendió que primero un fémur por allá, con otro fémur aquí, por allá una tibia, pero no sé, muchos huesos comenzaron. Un terremoto, un estruendo, era maravilloso, porque el poder de Dios a través de la palabra hace milagros. Dios hace milagros. Si se unieron, dice que esos huesos secos se unieron. ¿Y qué más le colocó Dios? No solo que se unieran y tengan identidad de quiénes son, sino que le colocó tendones. Diga, tendones. ¿Qué más le colocó? Carne. ¿Qué más le colocó? Piel. ¿Qué más le colocó? Espíritu. No, le colocó, dice, vida, ¿verdad? Vida, porque no había espíritu en el 8. Menciona. El hecho es que se unieron y todos ellos fue un milagro, porque cuando tú recibes la palabra del cielo, la guardas en tu corazón y la confiesas, Dios actúa a través de ella. ¿Cuál va a ser tu lenguaje de hoy en adelante? Un lenguaje nuevo. Diga, Señor, ayúdame a que tu palabra sea la que llene mi vida. Tu palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿Qué? ¿Confiesas de la palabra? Cuando estás en problemas dices, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando estás en problemas dices, no temeré, porque Dios me dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos hemos sido alentados con la palabra de Dios? ¿Y cuántos creemos que la palabra, al confesarla, Dios va a obrar milagros? Que en este nuevo mes, esta nueva semana, confiesa la palabra. No seas negativo, negativa. Confiesa lo que Dios pone en donde, en tu corazón, y mira lo que Dios va a hacer. Milagros, créelo. Él miró y vio milagros de parte de Dios. Y tercero, no solo el amor incondicional, no solo el poder de la palabra, sino la unción del Espíritu. Porque el versículo 8 dice que le faltaba ¿qué? Espíritu. Y ahora el versículo 9, ¿qué le dice? Profetiza, pero no a los huesos secos. ¿A quién va a profetizar ahora? Versículo 9. ¿A quién profetiza en el versículo 9 el profeta Ezequiel? Al Espíritu. ¿Y qué le dice? Espíritu, ven. Espíritu, ven de los cuatro vientos, ven. Y luego, ¿qué pasó? Dice en el versículo de los cuatro vientos, ven, Espíritu. El versículo 12, profetiza y diles, así ha dicho Jehová, he aquí yo abro vuestros sepulcros y os haré subir de la sepultura y sabrás que yo soy Jehová. Versículo 14, y pondré mi espíritu ¿en quién? En ustedes. ¿Y qué? Y vivirán. Por eso la promesa del Señor, recibiréis poder cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último
¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú le invites al Espíritu. El Señor quiere un pueblo, un ejército, pero un ejército espiritual, un ejército que viva bajo la dirección del Espíritu. Tienes palabra, hay personas que conocen la palabra, pero Dios en esta mañana quiere alimentar esa palabra con la unción de su Espíritu. Quiere que el Espíritu tome el control de tu vida. El Espíritu pueda obrar en ti, levantarte. El Espíritu te va a enseñar a orar. El Espíritu te va a direccionar. El Espíritu va a desatar los dones que ha puesto en ti, y el Señor te va a sorprender cuando tú vas a ser usado, porque es la unción del Espíritu quien va a llenar tu vida, y el Señor va a obrar para que esos huesos secos puedan ser avivados. Termino en Isaías 58, cuando habla del verdadero ayuno, en la búsqueda a Dios, de desatar ligaduras, soltar cargas, romper yugos, y al final dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de agua, cuyas aguas nunca. El mundo te ofrece muchas cosas, pero nunca te sacia, como el Dios que cumple sus promesas. ¿Quieres dejar el valle de los huesos secos para ser avivado por el Espíritu? ¿Quieres dejar esos huesos secos, la sequedad de tu vida espiritual, para entrar en el río de Dios? Oh, cámara baja. Yo no sé si tú quieres, pero yo sí. Estoy cansado ya, porque vivimos en países de huesos secos en Latinoamérica. Nos hemos olvidado del Señor, y la iglesia se está secando, porque ha caído también en ese lenguaje. Pero Dios quiere traer un avivamiento. Dios quiere avivar su obra en medio de estos tiempos. Yo no sé si tú quieres que el Señor avive tu vida. No sé si tú estás cansado, cansada. No sé si tu lenguaje es de desesperanza. Pero hay un Dios precioso que quiere que tú experimentes su amor, que tú experimentes el poder de su palabra, que tú recibas la unción de su Espíritu y te cambie y te transforme, y que ese valle de huesos secos se convierta en un ejército. Aquí hay personas que Dios quiere levantarlos como soldados valientes, algunos como generales, para poder pelear por su familia, por su descendencia. El enemigo ha querido arrebatar y ha llevado a tu descendencia a valle de huesos secos, pero Dios te da esta palabra para que tú te levantes con tu vocación profética y puedas profetizar a tus hijos, puedas profetizar a tu descendencia, a tus nietos, a tus bisnietos, y decir que ellos vivirán, porque Dios le dará vida. No lo que este mundo ofrece, sino el Dios de la esperanza, el Dios que hoy quiere avivar tu corazón. Si tú quieres empezar a anhelar del agua, Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí, beba. El que tenga sed, venga a mí, beba, que de su interior correrán ríos de agua viva. Yo invito a los que están aquí en el templo poder levantarse y anhelar y decirle: Dios, yo quiero esa agua viva.